En el vídeo 5 de nuestro audiolibro de Orgullo y Prejuicio, nos adentramos en momentos cruciales para Elizabeth Bennet. La vimos visitar a su querida amiga Charlotte Lucas en Hunsford, donde Charlotte se había establecido tras su sorprendente matrimonio con el señor Collins. Fue allí donde Elizabeth tuvo su primer y memorable encuentro con la imponente Lady Catherine de Bourgh en su residencia, Rosings Park. Y para sorpresa de todos, especialmente de Elizabeth, el mismísimo señor Darcy hizo su aparición en Rosings, lo que generó una tensión palpable y el inicio de una serie de interacciones inesperadas. Ahora, en el vídeo 6, nos sumergiremos de lleno en uno de los momentos más icónicos de la novela. Seremos testigos de la primera propuesta de matrimonio del señor Darcy a Elizabeth, una propuesta que, como recordarán, fue rechazada de forma contundente por nuestra protagonista. Pero la historia no termina ahí. Tras este dramático evento, el señor Darcy le entrega a Elizabeth una carta fundamental, donde explica detalladamente su complicado pasado con Wickham y arroja luz sobre las verdaderas razones detrás de sus acciones y malentendidos. Prepárense para descubrir secretos que cambiarán la perspectiva de Elizabeth y la suya propia. Capítulo 30. Sir Guillermo permaneció solo una semana en Hunsford. Pero su visita fue suficiente para convencerle de que su hija estaba muy bien colocada y de que poseer tal marido y semejante vecindad no eran cosa corriente. Mientras Sir Guillermo estuvo allí, Collins dedicaba la mañana a sacarlo en su cochecillo y mostrarle la campiña. Mas cuando se marchó, toda la familia volvió a sus habituales tareas, alegrándose Isabel de que la mudanza de vida no les hiciese ver aún más a su primo. Porque la mayor parte del tiempo entre el almuerzo y la comida lo pasaba o trabajando en el jardín, o leyendo, o escribiendo, o mirando a través de la ventana de su biblioteca, que daba sobre el camino. El cuarto donde solían estar las señoras daba a la parte posterior. Al principio extrañaba Isabel que Carlota no prefiriese para ese uso común el corredor, pieza mayor y de mejor aspecto. Más pronto vio que su amiga estaba acertada al obrar así, pues Collins se habría quedado mucho menos en su aposento si ellas hubieran usado otro tan alegre, y dio la razón a Carlota por su proceder. Desde ese salón no podían distinguir nada de la pradera, y por eso eran siempre deudoras a Collins del conocimiento de los coches que pasaban, y en especial de lo a menudo que la señorita de Bourgh lo hacía en su faetón, cosa que jamás dejaba de comunicarles, aunque acaeciese casi todos los días. No pocas veces se detenía ella en la abadía, conversando unos minutos con Carlota, pero con dificultad se la convencía de que saliese del carruaje. Muy pocos días pasaban sin ir Collins de paseo a Rosings, y no mucho sin que su mujer juzgase necesario hacer lo propio, y hasta que Isabel recordó que podía haber otra familia dispuesta a lo mismo no pudo comprender el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando honraba Seles con una visita de su señoría, a quien nada de cuanto acaecía en el salón pasaba inadvertido durante semejantes visitas. Observaba, en efecto, sus ocupaciones, miraba sus labores y les aconsejaba hacerlas de otro modo. Hallaba defectos en la disposición de los muebles o descubría negligencias en la criada. Y si aceptaba algún piscolabis, parecíalo hacer solo para encontrar que las lonjas de carne de los Collins eran sobrado grandes para su familia. Pronto se percató Isabel de que, aun no estando la paz del condado encomendada a esa gran señora, era muy activa magistrada en su propia parroquia. Los más minuciosos asuntos le eran comunicados por Collins, y siempre que alguno de los aldeanos salía pendenciero, o se mostraba descontento, o se sentía demasiado pobre, se personaba aquella en el lugar oportuno a zanjar aquellas diferencias o a callar esas quejas, procurando armonía o abundancia. El convite para comer en Rosings se repetía un par de veces por semana. Y desde la partida de Sir Guillermo, como solo había una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre igual. Sus restantes invitaciones eran escasas, pues el modo de vivir de la vecindad en general era distinto del de los Collins. Eso no era, con todo, ningún mal para Isabel, quien de ordinario pasaba bastante bien las horas. Tenía ratos de amena plática con Carlota, y como el tiempo era hermosísimo para la estación, disfrutaba con frecuencia de esparcimiento fuera de casa. Su paseo favorito, al que acudía a menudo mientras las otras visitaban a Lady Catalina, era a lo largo de la alameda que bordeaba aquel lado del parque. Allí había un sendero ligeramente accidentado que nadie parecía apreciar sino ella,
y en el cual se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catalina. De tan tranquila guisa se pasó pronto la primera quincena de su estancia. Se acercaba la Pascua, y la semana anterior a la misma iba a aportar aumento a la familia en Rosings. Aumento que, en tan reducido círculo, parecía resultar de importancia. Isabel había oído, poco después de su llegada, que Darcy era allí esperado para dentro de pocas semanas. Y aun sin haber muchos de sus conocidos a quienes no hubiese preferido, era cierto que el arribo de aquel podía prestar alguna relativa variedad a las veladas en Rosings. ¿Podía ella entonces divertirse en ver cuán sin esperanza eran los designios de la señorita de Bingley sobre él, con la conducta del mismo con su prima, para quien evidentemente lo destinaba Lady Catalina? La cual hablaba de su llegada en términos de admiración hacia él, molestada casi con que hubiese sido ya antes visto con frecuencia por la señorita de Lucas y por Isabel misma. Su llegada fue conocida pronto en la abadía, porque Collins llevaba paseándose toda la mañana, con la vista fija en las casitas que daban entrada al camino de Hunsford, para ser el primero en enterarse. Y después de hacer su correspondiente cortesía, cuando el coche entró en el parque, se apresuró a ir a casa con la magna noticia. A la mañana siguiente, se dirigió a Rosings a ofrecerle sus respetos. Había allí 2 sobrinos de Lady Catalina, porque Darcy había llevado consigo al coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío Lord. Y con gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresó, ambos caballeros le acompañaban. Carlota los había visto desde el cuarto de Collins, cuando cruzaban el camino. Y entrando al punto en el otro, comunicó a las muchachas el honor que podían esperar, añadiendo: «Habré de darte las gracias, Isabel, por esa muestra de cortesía. El señor Darcy no habría venido tan pronto a visitarme». Isabel apenas tuvo tiempo para negar sus derechos a semejante cumplido, antes de que la llegada de ellos fuese anunciada por la campanilla. Y poco después, los 3 caballeros entraron en la estancia. El coronel Fitzwilliam, que iba delante, era de unos 30 años. Y aunque no guapo, revelaba con claridad al caballero, en su persona y en su avío. Darcy estaba por completo como en el condado de Hereford. Hizo sus cumplidos a los Collins con su habitual reserva, y, cualesquiera que fuesen sus sentimientos hacia Isabel, la saludó con absoluta compostura. Ella se limitó a devolverle el saludo, sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam entró en derechura en conversación, con la soltura y facilidad de un hombre bien educado. Charlaba muy amenamente. Pero su primo, tras hacer débiles observaciones a Collins sobre el jardín y la casa, permaneció sentado durante algún tiempo, sin hablar palabra con nadie. A la postre, no obstante, su cortesía alcanzó a preguntar a Isabel sobre la salud de su familia. Ella le contestó en términos corrientes, y después de un momento de silencio, añadió: «Mi hermana mayor ha pasado en la capital estos 3 meses. ¿No se ha dado el caso de que la viese usted allí? Sabía perfectamente que no la había visto». Más prefería notar si revelaba conocimiento de lo ocurrido entre los Bingley y Juana. Y le pareció que semejaba estar algo confuso al responder que jamás había sido tan afortunado que encontrase a la señorita de Bennet. El tema no se prosiguió, y los caballeros se fueron poco después. Capítulo 31. Los modales del coronel Fitzwilliam fueron muy elogiados en la abadía, y las señoras todas comprendieron que él habría de añadir considerable agrado al de las invitaciones a Rosings. Con todo, pasaron algunos días antes de que recibieran convite para ir allí, porque mientras hubiera huéspedes en la casa, podrían ellos no ser precisos. Y no fue sino el día de Pascua, una semana después de la llegada de los caballeros, cuando se vieron honrados con semejante atención. Y aún entonces, se les hizo saber, al salir de la iglesia, que fueran por la tarde. La última semana habían visto poco. Así a Lady Catalina como a su hija. El coronel Fitzwilliam había visitado la abadía más de una vez durante ese tiempo. Mas a Darcy solo se le había visto en la iglesia. La invitación quedó desde luego aceptada, y a la hora oportuna se unieron ellos a la partida en el salón de Lady Catalina. Su señoría los recibió con atención, pero se hacía patente que su compañía no le era de ningún modo tan aceptable como cuando no tenía a nadie más. Y, en efecto, estuvo muy dedicada a sus sobrinos, hablándoles, y con especialidad a Darcy,
mucho más que a cualquiera otra persona del salón. El coronel Fitzwilliam parecía satisfecho de verdad de verlas. Cualquier cosa servíale en Rosings de alivio y era bien recibida, y la bella amiga de la señora de Collins había cautivado mucho su fantasía. En esta ocasión se sentó a su lado, y habló tan agradablemente de Kent y de Hereford, de sus viajes y de su estancia en casa, de libros nuevos y de música, que Isabel nunca se había entretenido antes ni la mitad en aquel salón. Y conversaron por eso con tal ingenio y efusión que atrajeron la atención de la propia Lady Catalina lo mismo que la de Darcy. Las miradas de éste habían convergido pronto y repetidas veces hacia ellos, con curiosidad, y que su señoría participó, tras un rato, del mismo sentimiento reconocióse con mayor claridad al no tener escrúpulo en decir: «¿Qué es lo que dices, Fitzwilliam? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está usted contando, señorita de Bennet? Permítame usted oír de qué se trata». «Hablamos de música, señora», repuso él, cuando no pudo evitar la contestación. «¿De música? Pues hagan ustedes el favor de hablar en voz alta. Es mi mayor delicia entre todos los temas de conversación. Tengo que meter baza en la conversación si hablan ustedes de música. Creo que hay pocas personas en Inglaterra que experimenten más vivo placer con la música que yo, o que posean mejor gusto natural. Si yo la hubiera aprendido, habría dado grandes frutos. Y así acontecería a Ana si su salud le hubiera permitido aplicarse a ella. Segura estoy de que habría ejecutado deliciosamente. ¿Cómo está en eso Georgiana, Darcy?» Darcy hizo un cordial elogio del aprovechamiento de su hermana. «Me alegro mucho de recibir de ella tan buenas noticias», dijo Lady Catalina. «Y suplícote que le digas de mi parte que no espere sobresalir en eso si no lo practica mucho». «Puedo asegurar», replicó él, «que no necesita esa advertencia. Lo practica con mucha constancia. Tanto mejor, eso nunca es demasiado, y la primera vez que le escriba le encargaré que no lo olvide por nada. Con frecuencia digo a las jóvenes que no se alcanza superioridad en la música sin práctica constante. Muchas veces he dicho a la señorita de Bennet que nunca tocará bien si no lo practica más, y aunque la señora de Collins no tiene piano, será aquella muy bienvenida, cual le he dicho otras veces, si visita a Rosings todos los días y toca el piano en el cuarto de la señora Jenkinson. Ya sabéis que en esa parte de la casa no molestará a nadie». Darcy pareció algo corrido de la mala educación de su tía y no contestó. Cuando se hubo tomado el café, el coronel Fitzwilliam recordó a Isabel que le había prometido tocar, y ella se sentó inmediatamente al piano. Él puso su silla a su lado. Lady Catalina escuchó la mitad de la canción y después siguió hablando, como antes, a su otro sobrino, hasta que éste, dejándola y moviéndose con su habitual cautela hacia el piano, se estacionó de modo que dominase el aspecto de la bella ejecutante. Isabel notó lo que él hacía, y a la primera pausa oportuna le dirigió una sonrisa más que regular y le dijo: «¿Cree usted asustarme, señor Darcy, con venir de esa manera a oírme? Pues yo no me alarmo aunque su hermana de usted toque tan bien. Es terquedad mía el no poder jamás asustarme a voluntad de otros. Mi valor crece siempre a cada tentativa de intimidarme». «No diré a usted que se haya equivocado», replicó él, «porque no puede usted creer de mí en realidad el deseo de azorarla, y he tenido el placer de conocerla suficiente tiempo para saber que encuentra usted gran contento en profesar en ocasiones opiniones que de hecho no son las suyas». Isabel se rió de corazón al oír esa pintura suya y dijo al coronel Fitzwilliam: «Su primo de usted pretende darle muy bonita idea de mí enseñándole a no creer palabra de cuanto yo le diga. Me tengo por especialmente desgraciada al dar con una persona tan dispuesta a descubrir mi verdadero carácter en un sitio donde yo había esperado obtener algún crédito. La verdad, señor Darcy, es que resulta poco generoso por su parte el mencionar cuanto supo usted en contra mía en el condado de Hereford, y permítame usted decirle que es también muy impolítico, porque eso es provocarme al desquite, y podrían salir a colación tales cosas que ofendiera a sus parientes el escucharlas». «Yo no temo a usted», dijo el sonriente. «Haga usted el favor de decirme de qué le acusa usted», exclamó el coronel Fitzwilliam. «Me gustaría saber cómo se conduce con extraños. Se lo diré a usted, pero prepárese para algo muy espantoso. Ha de saber usted que la primera vez que le vi en Hereford fue en un baile, y en ese baile, ¿qué cree usted que hizo? Pues bailó solo 4 números, a pesar de escasear los caballeros,
y más de una señora estuvo sentada por falta de pareja. Señor Darcy, no puede usted negar el hecho. Entonces no tenía el honor de conocer a ninguna señorita de la reunión, fuera de las de mi compañía. Cierto, y nadie puede ser presentado en un baile. Bien, coronel Fitzwilliam, ¿qué toco ahora? Mis dedos aguardan las órdenes de usted. ¿Acaso, añadió Darcy, habría sido juzgado mejor si hubiera pretendido presentación, pero no sirvo para recomendarme a personas desconocidas? ¿Vamos a preguntar a su prima la razón de eso?, dijo Isabel, dirigiéndose todavía al coronel Fitzwilliam. Le preguntamos cómo un hombre de talento y educación, y que ha vivido en el mundo, ¿no sirve para recomendarse por sí a los desconocidos? Yo puedo responder a esa pregunta, dijo Fitzwilliam, sin interrogarle a él. Eso es porque no quiere tomarse esa molestia. Cierto, dijo Darcy, que no poseo el talento de otros de conversar con facilidad con aquellos a quienes nunca he visto. No puedo hacerme a esa especie de conversación ni parecer interesado en sus cosas, como se ve a menudo. Mis dedos, dijo Isabel, no se mueven sobre este instrumento del modo magistral con que he visto hacerlo a muchas mujeres, no tienen la misma fuerza y agilidad que los de estas, y no pueden producir igual impresión. Pero siempre he supuesto que era culpa mía, por no haberme querido tomar la pena de hacer ejercicios. No es que no sean mis dedos tan a propósito como los de otra mujer cualquiera de buena ejecución. Darcy sonrió y dijo: Tiene usted razón en absoluto. Ha empleado usted el tiempo mucho mejor. Nadie que sea admitido al privilegio de oírla podrá pensar que le falta a usted algo. Ninguno de nosotros hace comedias ante desconocidos. Aquí fueron interrumpidos por Lady Catalina, quien preguntó de qué hablaban. Isabel al instante volvió a tocar. Aproximóse aquella, y tras de escucharla durante algunos minutos dijo a Darcy: La señorita de Bennet no tocaría mal si practicase más y si hubiera tenido las ventajas de un buen profesor de Londres. Tiene buen concepto de lo que es teclear, aunque su gusto no llega al de Ana. Ana habría sido una deliciosa ejecutante si su salud le hubiera permitido aprender. Isabel miró a Darcy para observar su cordial asentimiento al elogio de su prima, que aquella esperaba, pero ni en aquel momento ni en ningún otro pudo discernir ningún síntoma de amor. Y de la totalidad del proceder de él con la señorita de Bourgh dedujo este consuelo para la de Bingley, a saber, que le habría gustado casarse con ella si hubiera sido su parienta. Lady Catalina continuó sus advertencias relativas a la ejecución de Isabel, mezclándolas con instrucciones numerosas sobre la ejecución y el gusto. Isabel las recibió con cuanta paciencia es patrimonio de la cortesía, y a petición de los caballeros siguió tocando hasta que estuvo puesto el coche de su señoría y los llevó a todos a su casa. Capítulo 32. A la mañana siguiente estaba Isabel sola escribiendo a Juana, mientras la señora de Collins y María habían ido a compras al pueblo, cuando quedó sobresaltada oyendo la campanilla de la puerta, señal inequívoca de una visita. Aunque no había oído carruaje alguno, pensó no ser imposible que fuese Lady Catalina, y en esa idea, había escondido su carta a medio escribir, para evitar toda pregunta impertinente, cuando se abrió la puerta y, con gran sorpresa de Isabel, entró en la habitación Darcy solo. Pareció asombrarse de hallarla sola también, disculpando su intromisión con hacerle saber que creía a todas las señoras en casa. Sentáronse ambos, y tras de las preguntas relativas a Rowsings pareció que iban a quedar en silencio. Con todo, era en absoluto necesario pensar en algo, y ante tal necesidad, recordando la última vez que se habían visto en el condado de Hereford y sintiendo curiosidad por saber lo que diría sobre su rápida marcha, dijo ella: «¿Qué repentinamente abandonaron ustedes Netherfield del pasado noviembre, señor Darcy? Debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley el verlos a todos ustedes tan pronto tras él, porque, si mal no recuerdo, él se había marchado el día antes. Supongo que tanto él como sus hermanas estarían bien cuando salió usted de Londres». «Perfectamente, gracias». Conoció que no iba a recibir otra contestación, y tras un breve silencio añadió ella: «Creo haber sabido que el señor Bingley no abrigaba grandes propósitos de volver a Netherfield». «Nunca le he oído eso, pero es probable que pueda disponer él de poco tiempo en adelante. Tiene muchos amigos,
y está en una época de la vida en que los amigos y las compañías aumentan de continuo. Si proyecta estar poco en Netherfield, sería mejor para la vecindad que lo abandonase por entero, porque entonces sería probable que se instalase allí fija otra familia. Más quizá el señor Bingley no tenga la casa tanto por conveniencia de la vecindad como por la propia suya, y habremos de esperar que siga con ella o la deje según esa norma. No me sorprendería, añadió Darcy, que se desprendiera de ella en cuanto se ofreciese una oportunidad aceptable. Isabel no contestó. Temía hablar más del amigo de su interlocutor, y como no tenía otra cosa que decir, determinó dejar ahora a él el cuidado de buscar tema. Comprendiólo él, y pronto comenzó así. Esta casa parece muy confortable. Creo que Lady Catalina la ha mejorado mucho al venir el señor Collins por primera vez a Hunsford. Creo que sí, y estoy muy segura de que no podría haber mostrado su bondad en nada mejor. El señor Collins parece muy afortunado en su elección de esposa. Sí, cierto. Sus amigas pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres sensibles que le habrían aceptado o hecho feliz tras de aceptarlo. Mi amiga posee excelente entendimiento, aunque no tengo yo su casamiento con el señor Collins por lo más cuerdo que ha hecho. Parece no obstante dichosa por completo. Desde el punto de vista prudente, era este un partido muy bueno para ella. Ha de ser muy grato para ella verse a tan poca distancia de su familia y amigos. ¿Poca distancia le llama a usted? Hay cerca de 50 millas. ¿Y qué son 50 millas de buen camino? Poco más de media jornada de viaje. Sí, la tengo por poca distancia. No había yo considerado la distancia como una de las ventajas del partido, exclamó Isabel. Jamás habría dicho que la señora de Collins estuviese colocada cerca de su familia. Eso prueba el apego de usted al condado de Hereford. Todo cuanto sea más allá de la vecindad de Longbourn supongo que le parecerá a usted lejos. Mientras hablaba se sonreía de un modo que Isabel imaginaba interpretar. Debía el suponerla pensando en Juana y Netherfield, y así, se sonrojó al contestar. No pretendo significar que una mujer no pueda dejar de estar demasiado cerca de su familia. Lejos y cerca son cosas relativas y dependen de muy variadas circunstancias. Si hay suficiente fortuna para no conceder importancia a los gastos de viaje, la distancia no es un mal. Pero ese no es aquí el caso. Los señores de Collins poseen suficientes ingresos, más notables que les permitan viajes frecuentes, y estoy segura de que mi amiga no diría que estaba cerca de su familia a menos de hallarse a la mitad de esta distancia. Darcy acercó un poco a ella su asiento y dijo: Usted no puede tener derecho a tan fuerte afecto a su residencia. Usted no puede haber de estar siempre en Longbourn. Isabel pareció sorprendida, y el caballero cambió de propósitos. Hizo retroceder su silla, tomó de la mesa un diario y, mirándolo por encima, preguntó con más frialdad: ¿Le gusta a usted Kent? Siguió a esto un corto diálogo sobre el tema de la campiña, conciso y moderado por ambas partes, y pronto puso fin al mismo la entrada de Carlota y de su hermana, que acababan de regresar de su paseo. Sorprendiólas el tete-a-tete. Darcy les refirió la equivocación que había ocasionado su introducción ante la señorita de Bennet, y después de permanecer sentado pocos minutos más, sin hablar gran cosa a nadie, se marchó. ¿Qué puede significar eso?, dijo Carlota en cuanto se fue. Querida Isabel, debe de estar enamorado de ti, pues de otra suerte nunca nos habría visitado con esa familiaridad. Pero cuando Isabel habló del silencio que guardara no pareció cierta la cosa, a pesar de los deseos de Carlota, y tras varias conjeturas supusieron solo que su visita procedía de la dificultad de encontrar algo que hacer, lo cual parecía lo más probable dada la estación. Todos los deportes se habían acabado. En casa de Lady Catalina había libros y una mesa de billar, pero los caballeros no sufren permanecer siempre en casa, y sea por la proximidad de la abadía, o por el placer del paseo hasta allí, o por la gente que en ella vivía, los dos primos sentían la tentación de ir cotidianamente. Hacían la visita a variadas horas de la mañana, unas veces separados y otras juntos, y alguna de ellas acompañados de su tía. Era patente a todos que el coronel Fitzwilliam venía porque hallaba gusto en su sociedad, persuasión que, como es natural, le recomendaba aún más, e Isabel se acordaba, por su propia satisfacción al verse con él y por lo evidente de la admiración que éste sentía por ella, de su primer favorito, Jorge Wickham.
Y aunque, comparándolos, notaba que había menos atrayente dulzura en los modales del coronel Fitzwilliam, lo conceptuaba mejor dotado de entendimiento. Pero era más difícil comprender por qué Darcy venía tan a menudo a la abadía. No debía de ser por buscar sociedad, porque permanecía allí sentado 10 minutos sin abrir los labios, y cuando hablaba, más bien semejaba hacerlo por necesidad que por gusto. Antes parecía aquello sacrificio que placer. Rara vez estaba animado de veras. La señora de Collins no sabía qué hacer de él. El modo como el coronel Fitzwilliam se reía en ocasiones de la estupidez de Darcy probaba que, por lo común, era diferente, aunque no hiciera saber eso a Carlota su trato con este caballero, y como había deseado creer que ese cambio era obra del amor y el objeto de tal amor su amiga Isabel, se dio con empeño a descubrir eso. Vigilábale siempre que estaban en Rosings y siempre que él venía a Hunsford, pero sin gran éxito. Cierto que miraba mucho a su amiga, mas la expresión de tales miradas era problemática. Era un modo de mirar atento y fijo, pero a menudo dudaba ella que hubiesen el mismo entusiasmo, y a veces no parecía sino distracción. 2 o 3 veces había expuesto a Isabel la posibilidad de que le interesara, mas ella se rió siempre al escucharla, y la señora de Collins no tuvo por conveniente recalcar el tema por el peligro de que naciesen esperanzas que solo podían acabar en disgustos. Porque, en su sentir, no había duda en que cuanto disgusto inspiraba él a su amiga habría de disiparse si ésta supiese que tenía a aquel en su poder. En sus cariñosos proyectos sobre Isabel entraba a veces el casarla con el coronel Fitzwilliam. Era este, sin comparación, el hombre más agradable de aquellas, admirábala de veras, y su posición era apetecible. Pero, como para contrapesar esas ventajas, Darcy tenía gran patronato en la iglesia y su primo no poseía ninguno. Capítulo 33. En sus correrías por el parque, Isabel se había encontrado más de una vez inesperadamente con Darcy. La primera tuvo a gran desventura dar con él, y para evitarlo en adelante cuidó de no indicarle que aquel era su sitio favorito. Era raro por ende que dicho encuentro ocurriese segunda vez, y sin embargo ocurrió, y aún una tercera. Parecía eso fruto de maldad ingénita o acaso penitencia voluntaria, porque en tales ocasiones no se reducía la cosa a las preguntas de ritual, a una molesta detención y nada más, sino que ahora juzgaba el preciso retroceder y pasear con ella. Jamás hablaba mucho, ni la molestaba con hacerle hablar o escuchar demasiado. Mas en el tercer encuentro sorprendióle que le preguntase ciertas cosas raras, como si le gustaba estar en Hunsford, si le placían los paseos solitarios y qué opinión tenía sobre la felicidad de la señora de Collins, y sobre todo, que al hablar de Rosings y del no perfecto conocimiento que ella tenía de la casa, pareciese el suponer que cuando ella volviese a Kent residiría también allí. ¿Tendría en su mente al coronel Fitzwilliam? Ella suponía que, de referirse él a algo, debía de aludir a lo que pudiera resultar por ese lado. Afligióle esto algún tanto, y por eso le alegró verse entonces ya al extremo de la empalizada y frente a la abadía. Estaba un día ocupada, mientras paseaba, en releer la última carta de Juana, fijándose en cierto pasaje que delataba no haber sido escrita de buen humor, cuando, en vez de verse sorprendida de nuevo por Darcy, notó, al levantar la vista, que se encontraba con el coronel Fitzwilliam. Retirando al punto su carta y simulando una sonrisa dijo: «Nunca he sabido hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta al parque», replicó él, «como por lo común lo hago todos los años, y pensaba terminarla con una visita a la abadía». «¿Va usted muy lejos?» «No, iba a volver al momento». Y así, en efecto, dio la vuelta y marcharon juntos a la abadía. «¿Deja usted Kent el sábado de seguro?», dijo ella. «Sí, si Darcy no difiere de nuevo la partida. Pero estoy a sus órdenes, él dispondrá lo que le plazca. Y si no sale contento con lo que dispone, por lo menos tendrá el gusto de poder elegir. No conozco a nadie que parezca gozar de la facultad de hacer lo que quiere sino el señor Darcy». «Gústale seguir su camino», replicó el coronel Fitzwilliam. «Más así hacemos todos. Solo que él posee más medios de hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros varios somos pobres. Hablo con el corazón. Usted sabe que un segundón tiene que habituarse a la dependencia y a negarse a sí propio. En opinión mía, un segundón de un conde debe conocer poco esas cosas. Vamos, en serio,
¿Qué sabe usted de negarse a sí mismo y de dependencia? ¿Cuándo se ha visto usted impedido por falta de dinero de ir a donde le placiese o de procurarse algo que le encaprichara? Esas son cuestiones íntimas, y acaso pueda decir que no he experimentado muchas privaciones por el estilo. Pero en cuestiones de más monta puedo sentir la falta de dinero. Los segundones no pueden casarse cuando les parezca conveniente. A no ser que les gusten mujeres de fortuna, que es lo que sucede a menudo. Nuestro hábito de gastar nos hace sobrado dependientes, y no hay muchos de mi rango que puedan consentir en casarse sin prestar alguna atención al dinero. Si se referirá esto a mí, pensó Isabel, y se sonrojó al pensarlo, pero, reponiéndose, dijo en tono jovial. Y diga usted, ¿cuál es el precio ordinario de un segundón de un conde? A no ser que el hermano mayor sea enfermizo, no pedirán ustedes menos de 50.000 libras. Él contestó en el mismo tono, y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacerle imaginar que le afectaba lo anterior, dijo ella poco después. Yo creo que su primo de usted le lleva consigo sobre todo por tener alguien a su disposición. Me extraña que no se case, para tener así segura y constante a una persona. Más acaso su hermana le basta para eso por ahora, y como está bajo su solo cuidado podrá hacer con ella lo que quiera. No, dijo el coronel Fitzwilliam, esa es una ventaja que tiene que compartir conmigo. Estoy unido con él en lo que atañe a la custodia de la señorita de Darcy. ¿De veras? Y diga usted, ¿qué especie de custodia ejercen ustedes? ¿Les da mucho que hacer esa carga? Las jóvenes de su edad son a veces algo difíciles de gobernar, y si posee el mismo espíritu del señor Darcy le gustará seguir su camino. Mientras hablaba él, ella le observaba con detenimiento, y el modo como al punto le preguntó cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles un disgusto convencióla de que, de una manera u otra, se había ella acercado a la verdad. A esa pregunta, derechamente le contestó. No tiene usted que asustarse. Jamás he oído nada que le agraviase, y estoy por decir que es una de las criaturas mejores del mundo. Es muy favorita de ciertas señoras conocidas mías, de la señora de Hearst y de la señorita de Bingley. Creo haber oído a usted que las conoce. Algo las conozco. Su hermano es un caballero agradable, gran amigo de Darcy. Oh, sí, dijo Isabel secamente. El señor Darcy es sobremanera afectuoso con el señor Bingley y se cuida muchísimo de él. ¿Cuidarse de él? Sí, en realidad creo que se cuida de él en aquello que requiere mayores cuidados. Por algo que me dijo en el viaje aquí, puedo creer que Bingley le debe mucho. Pero debo pedirle que me dispense, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien aquel se refería. Todos son suposiciones. ¿A qué se refiere usted? Es a algo que desde luego no querría Darcy que se hiciera público, porque si llegase a conocimiento de la familia de la dama resultaría cosa desagradable. Puede usted contar con que no lo mentaré. Recuerde usted que carezco de pruebas para suponer que se refiere a Bingley. Lo que me confió fue que se congratulaba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero sin mencionar nombres ni otras particularidades, y yo sospeché que se trataba de Bingley solo por tenerle por joven a propósito para verle en un caso así y por saber que habían estado juntos todo el verano último. ¿Expuso a usted el señor Darcy las razones que tuvo para su intervención? Yo entendí que había algunas objeciones de peso contra la señorita. ¿Y qué artes usó para separarlos? No me habló de sus artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me comunicó lo que he dicho a usted. Isabel no arguyó nada y siguió meditando, henchido el corazón de indignación. Tras de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. Estoy pensando en lo que usted me ha relatado, díjole. La conducta de su primo de usted no está de acuerdo con mis sentimientos. ¿Por qué había de convertirse en juez? ¿Tiene usted más bien como oficiosa su intervención? No veo el derecho que pudiera alegar el señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo y porque había de determinar y dirigir el modo como éste debía llegar a ser feliz. Pero, continuó, reportándose, no conociendo ninguna de las particularidades no está bien censurarle. No habrá que pensar que en ese caso mediase mucho afecto entre los dos. Es natural sospecharlo, aseguró Fitzwilliam,
más eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Dijo esto último en broma, pero le pareció a ella tan exacta pintura de Darcy que no quiso permitirse una contestación, y por eso, cambiando de pronto el tema, habló de otros indiferentes hasta que llegaron a la abadía. Allí, encerrada en su cuarto en cuanto los dejó su visitante, pudo pensar sin interrupción en cuanto había oído. No cabía suponer que se refiriese el coronel a otras personas sino a aquellas con quienes estaba relacionada. No podían existir dos hombres sobre los cuales pudiese ejercer Darcy tan ilimitada influencia. Jamás había dudado de que éste hubiera intervenido en las medidas tomadas para separar a Bingley y Juana, mas siempre había atribuido a la señorita de Bingley el principal papel y el haberlas ideado. Pero ahora, si su propia vanidad no le hacía errar, resultaba que él era la causa, que su orgullo y su capricho eran los causantes de cuanto Juana había sufrido y seguía sufriendo todavía. Él había disipado para mucho tiempo toda esperanza de felicidad en el más amable y generoso corazón del mundo, sin que nadie pudiera calcular cuánto daño había causado. Que había algunas objeciones de peso contra la señorita, tales habían sido las palabras del coronel Fitzwilliam, y esas objeciones serían probablemente que tenía un tío procurador de pueblo y otro negociante en Londres. Contra la propia Juana, exclamaba, no había posibilidad de objeción, todo amabilidad y ternura como es. Su entendimiento es excelente, su talento, grande, sus modales, cautivadores. Nada podía decirse de su padre, quien, en medio de sus rarezas, poseía aptitudes que no desdeñaba el propio Darcy y respetabilidad que éste acaso nunca alcanzase. Cuando pensó en su madre, cierto que su confianza vaciló un poco, mas no pudo conceder que ninguna objeción pudiera ser de peso para Darcy, cuyo orgullo, de ello estaba persuadida, habría recibido más profunda herida con la falta de importancia de los parientes de su amigo que con la carencia de sentido. Y quedó al fin convencida en absoluto de que él había sido guiado en parte por el peor género de orgullo y en parte también por su deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas que esto le causó produjéronle dolor de cabeza, y aumentó este tanto hacia la tarde que, sumada su dolencia con su deseo de no ver a Darcy, determinó no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban convidados a tomar el té. La señora de Collins, viendo que ella se encontraba realmente indispuesta, no le instó a que fuera, e impidió en cuanto le fue posible que su marido le instara, pero Collins no pudo ocultar su temor de que a Lady Catalina le disgustaría que se quedase en casa. Capítulo 34. Cuando todos se fueron, Isabel, cual si se propusiera exasperarse todo lo posible contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas de Juana recibidas desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones, ni había en ellas nada que denotase que revivía el pasado, ni noticias de sufrimientos en la actualidad. Pero en todas, y en casi todos los renglones de cada una, faltaba la alegría que solía caracterizar su estilo y que, cual procedente de un espíritu aquietado para consigo y dispuesto afectuosamente para los demás, apenas se había nublado nunca. Isabel notaba todas las frases reveladoras de desasosiego con una atención que con dificultad pusiera en la primera lectura. La vergonzosa jactancia de Darcy de la aflicción que había conseguido causarle proporcionaba la más viva idea de los sufrimientos de su hermana. Consolábale algo el considerar que la visita de aquel a Rosings iba a terminar dentro de 2 días, y aún más el que dentro de 15 estaría ella de nuevo con Juana y podría contribuir a la salud de su espíritu con cuanto al afecto es dado el lograrlo. No le era posible pensar en que Darcy dejaba a Kent sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había manifestado con claridad que no abrigaba de ningún modo proyectos sobre ella, y por más grato que él le fuera, no esperaba considerarse desdichada por su causa. Mientras meditaba en esto fue repentinamente sorprendida por el sonar de la campanilla de ingreso, y su espíritu se lisonjeó con la idea de que se tratase del propio coronel Fitzwilliam, que ya una vez los había visitado por la tarde y podía venir a enterarse de su salud. Mas esa idea se desvaneció pronto, y hallábase su ánimo muy divinamente afectado cuando, con el mayor espanto por su parte, vio que Darcy entraba en el salón. Permaneció sentado unos momentos, y levantándose luego se paseó a través de la estancia. Isabel estaba sorprendida, mas no dijo una palabra. Tras un silencio de varios minutos, se llegó él a ella, y con ademanes agitados empezó así. En vano he luchado. No quiero hacerlo más. Mis sentimientos no pueden contenerse. Permítame usted que le manifieste cuán ardientemente la admiro y la amo.
El asombro de Isabel sobrepujó a cuanto puede expresarse. Quedó separada, sonrojada, indecisa y en silencio. Esto lo tuvo él por suficiente manera de darle valor, y así, prosiguió declarando cuanto sentía y había sentido hacía tiempo por ella. Se explicaba bien, más tenía que comunicar otros sentimientos además de los de su corazón, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. El sentimiento que tenía de la inferioridad de ella, el que al proceder así él se degradaba, los obstáculos de familia que el buen juicio había opuesto siempre a la estimación, fueron cosas en que insistió con un calor que parecía debido a lo que las mismas le afectaban, pero que no cuadraba para recomendar su demanda. A despecho del disgusto, tan profundamente arraigado, que sentía por él, no pudo ella ser insensible a las manifestaciones de afecto de semejante hombre, y aunque sus intenciones no variaron ni por un instante, entristecióse al principio por la pena que le iba a proporcionar, hasta que, resentida por el lenguaje subsiguiente, trocó toda su compasión en ira. Trató, con todo, de disponerse a contestarle con calma cuando lo hiciera. Él terminó asegurándole lo firme de su inclinación, la cual, a pesar de todos sus esfuerzos, no había podido vencer, y expresando su confianza en que todo se lo recompensaría al que aceptase su mano. Al decir esto pudo ella percibir que Darcy no ponía en duda una contestación favorable. Hablaba de recelos, de ansiedad, pero su aspecto denotaba seguridad absoluta. Semejante modo de expresarse solo logró exasperarla más, y cuando él cesó, enrojeciéndosele a ella las mejillas, le dijo: «En casos como este creo que es costumbre establecida manifestar agradecimiento por los sentimientos expresados aun habiendo de devolverlos con desigualdad. Natural es ese agradecimiento, y si pudiera yo experimentar gratitud le daría a usted las gracias. Pero no puedo, nunca he ansiado la buena opinión de usted, y usted lo ha reconocido sin querer. Siento haber ocasionado penas a nadie, mas ha sido inconscientemente de todo punto, y espero que sean de escasa duración. Los sentimientos que según usted dice han retrasado durante largo tiempo mi conocimiento de sus intenciones, no será difícil que venzan esas penas tras estas manifestaciones que hago». Darcy, que estaba apoyado en la mesa, con los ojos clavados en el rostro de Isabel, pareció recibir sus palabras con no menor resentimiento que sorpresa. Su tez palideció de ira, revelando la turbación de su ánimo en todas sus facciones. Luchaba por parecer mesurado, y no abrió sus labios hasta que creyó haberlo conseguido. Ese silencio fue terrible para Isabel. Por último, con voz reprimida con esfuerzo dijo él: «¿Y esta es toda la contestación que he de tener el honor de esperar? Quizá pudiera desear que se me informase de por qué con tan escasa prueba de cortesía soy rechazado así. Mas eso es de poca monta». «También podría yo», replicó ella, «averiguar por qué con tan evidente designio de ofenderme y de insultarme me dice usted que le gusto contra su voluntad, contra su juicio y aun contra su modo de ser. ¿No es esta alguna excusa para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Mas yo he recibido otras provocaciones, usted lo sabe. Que mis sentimientos no hubieran sido contrarios a usted, que hubieran sido indiferentes o que le fueran favorables. ¿Piensa usted que alguna consideración podría tentarme a aceptar a un hombre que ha sido la causa de disipar acaso para siempre la felicidad de una hermana querida?» Cuando ella pronunció estas palabras Darcy cambió de color, pero la emoción fue pasajera, y siguió escuchando sin tratar de interrumpirla mientras continuaba: «Tengo cuanta razón hay en el mundo para pensar mal de usted. No hay ninguna que pueda excusar el papel injusto y falto de generosidad que usted desempeñó en eso. No puede usted atreverse a negar que ha sido la principal si no la única causa de separarlos y de exponer al uno a las censuras del mundo por su capricho y volubilidad y a la otra a la burla por lo fallido de sus esperanzas, envolviendo así a ambos en la mayor desventura». Detúvose aquí y vio con no escasa indignación que él escuchaba con aire que arguía no hallarse nada conmovido por sentimientos de remordimiento. Hasta la miraba con sonrisa de afectada incredulidad. «¿Puede usted negar que haya hecho eso?», repitió ella. Procurándose tranquilidad, contestó entonces él: «No he de negar que hice cuanto estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana de usted, ni que me regocijo del resultado. He sido mejor con él que conmigo mismo». Isabel desdeñó aparentar que notaba esa fina reflexión, pero su significado no se le escapó, y no fue a propósito para reconciliarla. «Pero no es meramente en ese asunto»,
prosiguió ella, en lo que mi disgusto se funda. Su carácter de usted se me había revelado ya en el relato que recibí hace muchos meses del señor Wickham. En esta cuestión, ¿qué puede usted decir? ¿Con qué acto de imaginaria amistad puede usted defenderse, o bajo qué falsedad le es permitido imponerse a los demás? Toma usted vivo interés en lo que afecta a ese caballero, dijo Darcy en tono menos tranquilo y con subido color. Quien que conozca las desgracias que ha sufrido puede dejar de interesarse por él. Sus desgracias, repitió Darcy desdeñosamente. Sí, sus desgracias han sido grandes en verdad. Y por usted, exclamó Isabel con energía. Usted le ha reducido al presente estado de pobreza, de relativa pobreza. Usted ha marchitado las esperanzas que debía usted saber que le estaban reservadas. Le ha privado usted en los mejores años de la vida de aquella independencia que no le era menos debida que merecida por él. Usted ha hecho todo eso, y aún es usted capaz de recibir la mención de sus desgracias con el desprecio y el ridículo. Y tales, exclamó Darcy, paseando con apresuramiento por la pieza, tal es la opinión de usted sobre mí. Esa es la estimación en que usted me tiene. Doy a usted las gracias por haberme manifestado todo eso con semejante amplitud. Según esos cálculos, mis faltas han sido grandes en verdad. Pero quizá, añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, esas faltas se habrían pasado por alto si su orgullo de usted no se hubiera ofendido con mi honrada confesión de los escrúpulos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Tan amargas acusaciones habríame suprimido si yo con gran política hubiera ocultado mis luchas, lisonjeando a usted con la idea de que me había visto impelido a este paso por inclinación y sin reservas, por mi dictamen, por mi reflexión, por todo. Mas aborrezco el disimulo de toda especie. Ni me avergüenzo de los sentimientos expresados, eran naturales y legítimos. ¿Podía usted esperar que me agradara la inferioridad de sus relaciones de usted, que me regocijase con la esperanza de parentescos cuya condición está tan a las claras bajo la mía? Isabel se sentía por momentos más irritada, pero aún trató de hablar con mesura al decir: Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que la forma de su declaración me ha afectado, es decir, si piensa que me habría usted ahorrado el mal rato de rechazarle si se hubiera usted conducido de modo más caballeroso. Miróla fijamente al escuchar esto, mas nada dijo, y así, ella prosiguió. No pudiera usted haberme ofrecido su mano de manera ninguna que me hubiera tentado a aceptarla. De nuevo se patentizó el asombro en él, quien la miró con expresión mezclada de incredulidad y molestia. Ella continuó. Desde el comienzo mismo, casi puedo decir que desde el primer instante de mi relación con usted, sus modales, que me imprimieron la más arraigada creencia en su arrogancia, su vanidad, su egoísta desdén a los sentimientos ajenos, me parecieron tales que al punto asentaron los cimientos de la desaprobación que los sucesos posteriores han convertido en desagrado firme. Y aunque no le hubiera conocido a usted sino hace un mes habría pensado que era usted el último hombre del mundo con quien yo pudiera decidir casarme. Ha dicho usted más que suficiente, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me resta avergonzarme de lo que han sido los míos. Perdone usted por haberla entretenido tanto tiempo y acepte mis buenos deseos de su salud y felicidad. Y con estas palabras abandonó con rapidez el cuarto, e Isabel oyóle al momento abrir la puerta de entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le era en extremo penosa. No sabía cómo sostenerse, y de pura debilidad se sentó, llorando durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía a medida que se lo representaba. Que hubiera recibido una proposición de matrimonio de Darcy. Que él hubiera estado enamorado de ella tantos meses, tan enamorado que deseaba casarse con ella a pesar de cuantas objeciones le habían hecho impedir que su amigo se casase con su hermana. Y que debieron hacerse sentir al fin y al cabo con igual fuerza en su caso propio. Todo eso era increíble. Érale grato haber inspirado afecto tan vehemente. Pero el orgullo de él, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con respecto a Juana, su imperdonable descaro en reconocerlo aún sin poder ofrecer justificación, y el modo insensible con que había hablado de Wickham, su crueldad contra el cual no había osado negar, pronto prevalecieron sobre la compasión que la consideración del asombro de él le había excitado por un momento. Continuó con agitadísimas reflexiones hasta que el ruido del coche de Lady Catalina le hizo percatarse de cuán mal se hallaba para recibir a Carlota y se apresuró a volver a su cuarto.
Fin del tomo primero. Capítulo 35. Isabel se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que había cerrado los ojos. Aún no podía reponerse de la sorpresa de lo acaecido, no le era dado pensar en otra cosa, e inutilizada en absoluto para todo, en cuanto se desayunó resolvió dedicarse a tomar el aire y hacer ejercicio. Se encaminaba en derechura a su paseo favorito cuando, al recordar que Darcy iba alguna vez por él, se detuvo, y en lugar de entrar en el parque tomó el camino que conducía lejos de la carretera de entrada. La empalizada del parque era el límite de uno de sus costados, y pronto atravesó una de las puertas que daban acceso a la finca. Después de pasar 2 o 3 veces por esa parte del camino entró en tentación, por lo delicioso de la mañana, de detenerse a la puerta y contemplar el parque. Las 5 semanas que llevaba en Kent habían transformado mucho la campiña, y cada día verdeaban más los árboles tempranos. A punto estaba de continuar su paseo, cuando vislumbró un caballero en la especie de alameda que bordeaba el parque. Se movía en aquella dirección, y temiendo que fuera Darcy se retiró al punto. Mas la persona que se adelantaba se hallaba ya lo suficiente cerca para verla, y siguiendo andando con velocidad pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oírse llamar, aunque por voz que denotaba ser de Darcy, se dirigió a la puerta de nuevo. Por entonces él había llegado a la misma también, y mostrando una carta que ella instintivamente tomó, dijo, con mirada que mostraba altanero comedimiento: «He estado paseando por la Alameda bastante rato en espera de ver a usted. ¿Quiere usted hacerme el honor de leer esta carta?». Y al momento, con una ligera inclinación, se dirigió de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. No con esperanzas de placer, pero sí con la mayor curiosidad, abrió Isabel la carta, y con sorpresa siempre creciente vio que el sobre contenía 2 pliegos de papel de escribir y llenos en su totalidad con letra muy apretada. Hasta el sobre estaba escrito también. Prosiguiendo su paseo por el camino la comenzó a leer. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana, y era como sigue: «No se alarme usted, señorita, al recibir esta carta creyendo que contiene una repetición de los sentimientos, una renovación de los ofrecimientos que tanto disgustaron a usted la última noche. Escribo sin deseo ninguno de apenar a usted ni de humillarme yo mismo insistiendo en deseos que, por dicha de ambos, no pueden olvidarse tan pronto, y el esfuerzo que la redacción y la lectura de esta carta tienen que causar podrían haberse ahorrado si mi modo de ser no requiriese que se escriba y se lea. Por lo tanto, ha de perdonarme usted la libertad con que solicito su atención. Sé que sus sentimientos de usted solo pueden otorgarla de mala gana, pero yo la exijo de su justicia. 2 delitos de naturaleza muy diversa y de ningún modo de igual magnitud ha cargado usted sobre mí la pasada noche. El mencionado en primer término era que había separado al señor Bingley de su hermana de usted sin consideración a los sentimientos de ninguno de ellos, y el otro, que yo, a pesar de determinados derechos, a despecho del honor y de la humanidad, había arruinado la prosperidad inmediata y marchitado las esperanzas al señor Wickham. Haber arrojado cruel e impúdicamente al compañero de mi juventud, al favorito de mi padre, joven que apenas tenía otro arrimo que el de nuestro patrocinio y que había sido educado en la expectativa de que ese se ejerciese, sería depravación con que no podría compararse la separación de 2 jóvenes cuyo afecto podría ser solo producto de algunas semanas. Pero de la severidad de la censura que la última noche me dirigió usted tan abiertamente espero verme libre en lo futuro si lee usted la siguiente relación de mis actos y de sus motivos. Si al explanarlos, cosa a mí debida, me veo en la precisión de revelar sentimientos que pudieran ofender los suyos, solo puedo decir que lo lamento. Hay que obedecer a la necesidad, y toda excusa sería absurda. No hacía mucho que estaba en el condado de Hereford cuando observé, como los demás, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor de usted sobre todas las muchachas del país. Pero no fue hasta la noche del baile de Netherfield cuando me pareció que sentía afecto formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía yo el honor de bailar con usted, supe por primera vez, por información casual de Sir Guillermo Lucas, que las atenciones de Bingley hacia su hermana de usted habían hecho concebir en general esperanzas de matrimonio. Él me habló de ello como de suceso seguro, del que solo quedaba por decidir la fecha. Desde aquel momento observé con cuidado la conducta de mi amigo y pude notar que su parcialidad por la señorita de Bennet era mayor de cuanto había visto en él. También vigilé a su hermana de usted. Su aspecto y sus modales eran francos, alegres y atrayentes como siempre,
pero sin síntomas de estimación particular, y del examen de la velada quedé convencido de que, aun recibiendo con gusto las atenciones de él, no correspondía a ella a las mismas con participación de idénticos sentimientos. Si usted no se ha equivocado en cuanto a esto, será que yo he estado en un error. El superior conocimiento que usted posee de su hermana habrá de hacer más probable lo último, y si es así, si inducido por ese error e infligido a usted pesadumbre por ello, su resentimiento de usted no ha sido inmotivado. Mas no tendría escrúpulo en asegurar que la tranquilidad del aspecto y aire de su hermana eran tales que podrían haber proporcionado al más fino observador la convicción de que, aun siendo amistoso su Temple, su corazón no parecía fácil de herir. Que yo deseaba creer en su indiferencia es cierto, pero me atrevo a afirmar que mis investigaciones y mis decisiones no se dejan influir de ordinario por esperanzas o temores. No la creía indiferente porque yo la deseara, juzgábala así con convicción imparcial, como tan cierto cual si lo desease razonablemente. Mis objeciones al matrimonio ese no eran exactamente las que la última noche reconocí que requerían en mi propio caso la mayor fuerza pasional para dejarlas a un lado. La desproporción no sería tan grave mal para mi amigo como para mí. Mas había otras causas de repugnancia, causas que, aun existiendo, y existiendo en igual grado en ambos casos, yo había tratado de olvidar porque no estarían inmediatamente ante mí. He de mencionarlas aunque sea con brevedad. La situación de la familia de su madre de usted, aunque objecionable, no era nada en comparación con la absoluta falta de conveniencia tan a menudo, casi constantemente, mostrada por ella misma, por las 3 hermanas menores y a veces por su padre. Perdóneme usted, me aflige ofenderla, pero en medio de su inquietud por los defectos de sus más próximos parientes y de su disgusto por la mención de los mismos, consuélese usted considerando que el haberse conducido ustedes de tal modo que haya evitado la menor sombra de tales censuras es elogio no menos reconocido a usted que a su hermana mayor para la opinión y crédito de ambas. Diré solo que con lo que pasó aquella noche se confirmó en todas sus partes mi sospecha y crecieron los motivos que antes ya habían podido impulsarme a preservar a mi amigo de la que tenía por desdichada unión. Él se marchó de Netherfield a Londres al día siguiente, como usted recordará, con deseos de regresar pronto. Falta ahora explicar la parte que tomé en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había excitado con el mío. Pronto descubrimos nuestra coincidencia de sentimientos, y conocedores por igual de que no había tiempo que perder en separar a Bingley, resolvimos pronto unirnos con él en Londres. En vista de ello, fuimos allí, y al punto me dediqué a la empresa de hacer ver a mi amigo los peligros de semejante elección. Se los enumeré y reforcé con seriedad. Mas aunque una exposición así pudiera lograr que vacilara o se dilatara su determinación, no creo que habría impedido a la postre el matrimonio si no hubiera sido secundada por la seguridad, que no dudé en darle, de la indiferencia de su hermana de usted. Hasta entonces había creído que ella correspondía a su afecto con sincera aunque no igual estimación. Pero Bingley posee gran modestia natural junto con mayor deferencia a mi juicio que al suyo propio. Con todo, convencerle de que se había engañado no fue cosa fácil. Persuadirle de no volver al condado una vez convencido de aquello fue obra de un instante. No puedo censurarme por haber hecho todo eso. No hay sino una parte de mi conducta en la totalidad del asunto en que no pienso con satisfacción. Consiste en que accedí a adoptar medidas tales que ocultaran a Bingley la presencia de su hermana de usted en la capital. Conocíala yo, como la conocía la señorita de Bingley, pero el hermano de ésta aún lo ignora. Es quizá probable que se hubieran encontrado sin malas consecuencias, mas su afecto no me parecía extinguido lo suficiente para que la viese sin peligro. ¿Acaso esa ocultación fuera indigna de mí? Pero la tuve por lo mejor. En ese asunto no tengo más que decir ni otra excusa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana de usted ha sido involuntariamente, y aunque los motivos que me guiaron es natural que puedan parecer a usted insuficientes, aún no he podido condenarlos. Con respecto a la otra acusación, de más peso, de haber perjudicado al señor Wickham, solo la puedo refutar presentando ante usted la totalidad de su relación con mi familia. Ignoro de qué me ha acusado él en particular, pero de la verdad de cuanto voy a contar a usted puedo citar más de un testigo de incontrastable veracidad. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo encomendada durante muchos años la administración de todos los estados de Pemberley, y cuya buena conducta en el desempeño de su cargo inclinó, como era natural, a mi padre a favorecerle, y el cariño de éste se manifestó,
por lo tanto, de modo liberal para con Jorge Wickham, que era su ahijado. Sostúvole en la escuela y después en Cambridge con importantes auxilios, ya que su padre, siempre pobre por las extravagancias de su mujer, había sido impotente para darle educación de caballero. El mío, no solo gustaba de la compañía del muchacho, cuyas maneras eran siempre atrayentes, tuvo también la más alta opinión de él, y esperando que la iglesia fuera su profesión, trató de proveerle en ella. En cuanto a mí, hace muchos años que principié a pensar de él de muy diferente manera. Las propensiones viciosas, la falta de principios, que cuidaba de ocultar al conocimiento de su mejor amigo, no pudieron escapar a la atención de un joven de casi su misma edad y que tenía que observarle en momentos de espontaneidad que el señor Darcy no tenía. De aquí en adelante habré de apenar a usted, aunque solo usted pueda decir hasta qué grado, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado, sospecha de tal naturaleza no me ha de impedir desenmascarar su verdadero carácter. Eso será justamente otro motivo. Mi excelente padre murió hace 5 años, y su afecto hacia el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin que en su testamento lo recomendó en particular a mí para que procurase su adelanto del mejor modo que su profesión consintiera. Y, si recibía órdenes, deseaba que fuese suyo un beneficio capaz de satisfacer a una familia en cuanto quedase vacante. También había allí un legado de 1000 libras. Su propio padre no sobrevivió mucho al mío, y antes de medio año tras ambos sucesos el señor Wickham me escribió informándome de que, habiendo resuelto por fin no ordenarse, suponía que yo no tendría por indebido que esperase él alguna ventaja pecuniaria más inmediata a cambio del beneficio que no había de disfrutar. Añadía que abrigaba intención de seguir los estudios de Derecho y que yo debía comprender que los intereses de 1000 libras era forzoso que fuesen insuficiente apoyo para lograrlo. En cuanto a mí, más bien deseaba que creía que él fuera sincero, mas, de todos modos, estuve dispuesto a acceder a su proposición. Conocía que el señor Wickham no debía ser clérigo, el asunto se arregló por consiguiente, él renunció a toda pretensión a ser asistido en la iglesia, aun siendo posible que alguna vez se viera en situación de poderlo ser, y aceptó en cambio 3000 libras. Toda cuestión entre ambos parecía así zanjada. Pensaba del sobrado mal para invitarle a Pemberley o para admitir su compañía en la capital. Creo que vivió sobre todo en esta, mas sus estudios de derecho fueron solo un pretexto, y viéndose entonces libre de todo yugo, su vida fue de ocio y disipación. Durante 3 años oí poco de él, pero a la muerte del poseedor del beneficio que había sido designado para él dirigióse de nuevo a mí por carta para que le presentase. Asegurábame, y no tenía yo dificultad en creerlo, que sus circunstancias eran en extremo malas, hallándose ahora decidido en absoluto a entrar en orden si yo le presentaba para el beneficio en cuestión. En lo cual él confiaba que no habría duda, por saber de cierto que carecía yo de otra persona a quien proponer y por no poder yo olvidar las intenciones de mi venerable padre. Con dificultad me censurará usted por haberme negado a satisfacer esa petición. Su resentimiento fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias, y sin duda fue tan violento en ultrajarme ante los otros como en sus reproches directos a mí. Tras del suceso acabóse toda apariencia de relación entre los dos. Ignoro cómo vivió, pero el último verano llegó él muy penosamente a mi noticia. Tengo que mencionar a usted ahora una circunstancia que yo mismo querría olvidar y que no menor obligación que la actual podría inducirme a descubrir a ningún humano viviente. Habiendo hablado tanto no dudo de su secreto de usted. Mi hermana, que tiene más de 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia de mi madre, el coronel Fitzwilliam y yo. Hace cerca de un año salió del colegio y se instaló en Londres, y el verano último fue, con la señora que la dirigía, a Ramsgate, y allí fue también el señor Wickham. A no dudarlo de propósito, porque se probó que había mediado relación anterior entre él y la señora Younge, sobre cuyo carácter habíamos sido por desgracia engañados. Y con la complicidad de ésta y su ayuda dedicóse aquel a Georgiana, cuyo tierno corazón, como de niña, se impresionó con fuerza por la amabilidad que él le demostraba, tanto, que se creyó enamorada y consintió en fugarse. No tenía entonces sino 15 años, lo cual habrá de servirle de excusa, y tras de declarar su intención, me complazco en añadir que debía ella misma el conocimiento del plan. Me reuní con ellos inesperadamente un día o dos antes de la proyectada fuga, y entonces Georgiana, incapaz de soportar la idea de afligir y ofender a un hermano a quien casi consideraba como padre, me comunicó todo.
El velar por el crédito y los sentimientos de mi hermana me vedaron dar un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien abandonó al punto aquel sitio, y la señora Younge fue, como es natural, destituida de su cargo. La principal mira del señor Wickham era sin duda la fortuna de mi hermana, consistente en 30.000 libras, mas no puedo dejar de sospechar que la esperanza de vengarse de mí fuese otro poderoso estímulo. En verdad que habría sido venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de cuantos hechos se han referido a ambos, y si no la rechaza usted en absoluto, espero que me descargue en adelante del pecado de crueldad contra el señor Wickham. No sé ahora de qué modo, bajo qué forma de falsedad se ha impuesto a usted, pero no hay que maravillarse de su buen éxito, ya que ignoraba usted todo lo concerniente a los dos. El averiguarlo no estaba al alcance de usted, y a sospecharlo no se sentía usted inclinada. Es posible que extrañe usted no haberle yo revelado todo esto la noche pasada, mas entonces no era lo suficiente dueño de mí mismo para discernir lo que podía y debía revelar. De la verdad de cuanto aquí he contado puedo apelar en particular al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por nuestro próximo parentesco y constante intimidad, y aún más como uno de los ejecutores testamentarios de mi padre, ha sido inevitablemente enterado de todos los detalles de estas transacciones. Si el odio de usted hacia mí dejara sin valor mis aseveraciones, no puede verse usted impedida por idéntica causa de confiar en mi primo, y ahora puede darse ocasión de consultarle. Trataré de encontrar oportunidad para poner esta carta en manos de usted en el curso de esta mañana. Solo quiero añadir que Dios la bendiga a usted. Fitzwilliam Darcy. Y así llegamos al final de este apasionante capítulo de Orgullo y Prejuicio. Los eventos que hemos presenciado en este vídeo 6 son, sin duda, un punto de inflexión en la historia de Elizabeth y Darcy. La revelación de la carta de Darcy no solo aclara el misterio de Wickham, sino que también siembra las semillas de una nueva comprensión y posible cambio en los sentimientos de Elizabeth. ¿Qué les parecieron las explicaciones de Darcy? ¿Creen que Elizabeth debería reconsiderar su opinión sobre él? Queremos leer sus teorías y comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún capítulo de este audiolibro y activar la campanita para recibir notificaciones. Y, por supuesto, dejen un me gusta si disfrutaron de esta entrega y compartan el vídeo con otros amantes de la literatura. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles más historias maravillosas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y revelaciones de Orgullo y Prejuicio.